Bienvenidos sean todos ustedes, estimados doctorandos, acá en el curso de Pedagogía Universitaria de este programa de la Universidad a las Peruanas. En primer lugar, para agradecer esta participación y poder dirigirme a ustedes en estas dos conferencias. En esta oportunidad daremos inicio a la primera de ellas, a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. La primera conferencia recibe el título de Ciencias de la Educación y Pedagogía. En primer lugar, cabe destacar lo siguiente: siendo ustedes abogados de formación profesional y llevando este curso como una manera de especialización, de profundización de su quehacer académico, es importante definir ciertos aspectos, tener cierto marco conceptual con la finalidad de que estemos todos imbuidos en esta materia que nos ocupa. En este caso, repito, Ciencias de la Educación y Pedagogía. ¿Cuáles son los contenidos temáticos que vamos a tener lugar, vamos a desarrollar en esta conferencia? La primera conferencia dirigida para todos ustedes. En primer lugar, la presentación, porque es importante hacer la presentación para introducir los aspectos básicos de lo que vamos a desarrollar. Luego también vamos a ver aspectos preliminares, a desarrollar también lo que es Ciencias de la Educación y finalizando, por supuesto, diferentes tópicos relacionados a la pedagogía. Empezamos pues. El primer tópico, y después de haber hecho la presentación de la importancia de tener un marco de referencia común en esta materia que nos ocupa, vamos a ver los aspectos preliminares introductorios de tipo conceptual que nos van a guiar con un hilo mental para todos los contenidos y tópicos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, verán ustedes una persona preguntando, y es una actitud netamente científica. La ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus clasificación? ¿Cuáles son sus tipos? Estos son tres de las principales preguntas que podrían aproximarnos, digamos, a esta conferencia. Vamos a intentar dar respuesta a estas tres preguntas, estos tres cuestionamientos que esperamos que en este momento compartamos para poder ver cuáles pueden ser las respuestas, ¿no? En primer lugar, entre el concepto y características, vamos a ver, y yo estoy tomando como marco también conceptual a Mario Bunge, ¿no? Este célebre epistemólogo argentino que sirve de marco de referencia para todo este tipo de aspectos que se refieren a ciencia. En primer lugar, decimos que es un conocimiento racional, sistemático, ¿no? Exacto, verificable y, por supuesto, evidentemente también es falible. Y acá realmente podría haber una aparente contradicción. Pero vamos a destacar las principales palabras de lo que acabo de enunciar. En primer lugar, es racional. Esto nos da la imagen, nos da el sentido de que es todo lo contrario a lo subjetivo. Entonces, primera idea, objetividad, racionalidad, razón, ¿no? La razón contra el sentimiento, la objetividad sobre la subjetividad. Luego también decimos que es exacto, pero veremos que después también habla de falible. En este aspecto pudiera ser, ¿cómo va a ser exacto y falible? Es que de acuerdo a esto que toda premisa, todo conocimiento científico se considera exacto, verdadero. Pero en determinado momento y de acuerdo a los avances que se da en los diferentes aspectos y materias del quehacer humano, pudiera ser que sea rebatido, ampliado o no, ¿no? Y en ese aspecto, por eso decimos, tiende a ser exacto, tiene que ser, y eso conlleva a las otras palabras, tiene que ser verificable. Recuerden que esto también está unido a la objetividad, ¿no? Entonces la ciencia tiene como un papel preponderante que está en su propia esencia, es la verificación. Busca la verdad, pero también se va probando, va verificando, va inclusive validando sus propios principios, sus propios fundamentos. No hay verdades acabadas, ¿verdad? Luego también tenemos que tiene un objeto de estudio, tiene inclusive también una teoría, un marco teórico
y luego también tiene métodos específicos. Ahora, esto va a variar. Recuerden ustedes que la filosofía es conocida como la madre de todas las ciencias, surgió en la antigua Grecia y paulatinamente con el desarrollo histórico se dieron especializaciones de los objetos de estudio, y eso es el marco que va a estar relacionado con las ciencias de la educación y con la pedagogía. Pero en este aspecto hay fundamentos, hay principios que van a servir de sustento, de base, de fundamento a esas premisas, a esos enunciados que van a ser verificados con objetividad en relación a una determinada materia. Y en este aspecto también hay métodos. Los métodos van a buscar la verificabilidad, la sistematización, ¿no?, contra el empirismo, que sería anticientífico. A continuación veremos lo que hay varias clasificaciones de ciencia, y en este aspecto, haciendo mención al epistemólogo argentino Mario Bunge, vamos a tomar la clasificación de formal y fática. Formal son aquellas llamadas en algunas fuentes que ustedes van a poder encontrar y que seguramente conocen como ciencias exactas, haciendo la salvedad que, como dijimos anteriormente, es una ciencia que podría ser verificable o exacta en un determinado momento, pero no siempre, ¿no? Y luego también son las fácticas, que están relacionados a facto, hecho. Ya ustedes estarán haciendo la relación pertinente de ver a cuáles de las dos está perteneciendo tanto las ciencias y la educación en general como la pedagogía en particular. Luego, nuevamente, otra interrogante. ¿Qué es educación? ¿Cuáles son sus características? Y también cómo se clasifica. En este aspecto, les voy diciendo, el concepto de educación tal vez es el mayor término que tiene diferentes conceptos, apreciaciones, debido a que evidentemente, como veremos más adelante, el contexto en que este proceso se va desarrollando puede ser diferente, va mutando, va cambiando, y por ahí van a existir diferentes concepciones al respecto. Vamos a ver en primer lugar, ¿no? Recordemos en este caso que hay conceptos como de Platón, tenemos también conceptos de Émile Durkheim. Hay tantos y tantos conceptos, pero en este momento vamos a sintetizar, vamos a puntualizar lo siguiente, que es un proceso de hominización, socialización y culturación. ¿De dónde proviene esta fuente? Siempre es pertinente destacar, y en este caso estoy haciendo alusión al patricio de la educación peruana, el doctor Walter Peñalosa Ramela. Él daba este concepto de educación, y es tan amplio que inclusive ustedes han sido invitados para profundizar, analizar concienzudamente lo que implica este proceso educativo que hace al ser humano más ser humano, alejándolo de la irracionalidad y también dándole inclusive el cariz y la importancia a lo que es el lenguaje, este vehículo que ahora también inclusive nos permite comunicarnos. Entre otros aspectos, intervienen aspectos que son volitivos, aspectos psicológicos e indudablemente también aspectos que son sociales, ¿no? El ser humano es evidentemente un ser de relación, ¿no? Y desde esa perspectiva también interactúa con los otros seres. ¿Para qué? Para crear cultura, que está el tercer aspecto de este concepto, culturación. Es más, y ustedes también en las fuentes de información lo verán, la educación se convierte en un mecanismo de primera importancia, de primer orden, para hacer el proceso de culturación, de transmitir la cultura de las generaciones precedentes a las nuevas generaciones dentro de un marco contextual determinado. Luego también tenemos que es muy complejo el concepto de educación, es dinámico e integral. La razón es obvia. Si se pretende, ¿quién tiene la educabilidad? El ser humano, ¿verdad? En este caso se puede adiestrar a un animal, pero la educabilidad está en la esencia de la naturaleza humana. Y el ser humano es muy complejo, muy diferente. Cada uno de nosotros es un mundo y tiene una riqueza inconmensurable. Entonces, si esta es una ciencia que aborda al ser humano desde una perspectiva de hominización, de socialización y culturación, evidentemente tiene que ser complejo, ¿no? Y también tiene que verse con un criterio holístico, con un criterio integral a ese ser humano que se desarrolla no solamente como un ser individual, sino con sus pares y en un entorno que es natural,
social y cultural. Y luego también tenemos como una forma de las tantas clasificaciones de educación, está la llamada educación formal e informal. ¿A qué le llamamos educación formal? Es aquella a la cual se recibe mediante un sistema organizado, hay una estructura, hay normas, hay pautas que ya están establecidas. Y un caso típico son, por ejemplo, las instituciones que se dan en educación básica y evidentemente las universidades. En cambio, la informal es aquella que se da en los contextos que no necesariamente son los cerrados y los que están destinados especialmente por la sociedad para dar este proceso educativo. Ejemplo típico, los medios de comunicación social, la familia, que es la primera unidad de socialización del ser humano. También tenemos, por ejemplo, los clubes, las iglesias, los credos religiosos, van formando de alguna manera, dando esa orientación al ser humano, esperando y siempre con un criterio abierto y amplio, ¿no? Pero en este aspecto vemos, inclusive analicemos, señores abogados, ustedes que tienen su campo de acción con muchos aspectos que tienen que ver con el ser humano, en el aspecto a veces de litigio, de dirimir una serie de situaciones, concordarán con aquellos que somos docentes también de formación, que es la informal la que está teniendo mayor preeminencia en el mundo contemporáneo. Y la razón es la siguiente: nosotros, a través de este tipo de educación a distancia, es que estamos yendo un poco a ese ritmo, ¿no? Producto de esta globalización y producto de que cada vez es más creciente la influencia de la educación informal en relación a la formal. Tenemos lo que es ciencias de la educación, pasamos ahora al segundo aspecto. Y acá tenemos el concepto, ¿no? Léanlo por favor. Es un conjunto de disciplinas, campos de saber que tienen un marco determinado, un estudio científico de los diferentes áreas, aspectos de la educación, entendiendo, como se dijo anteriormente, que era holística, integral, compleja y dinámica. Desde ese punto de vista, nuevamente vemos que esto se tiene que circunscribir, tener una sociedad determinada, un momento histórico determinado. Y esto lo vamos a ampliar después en la segunda conferencia cuando veamos lo de los modelos pedagógicos, ¿no? Y no olvidemos esta gran premisa que después la vamos a analizar. No hay concepto de educación que no tenga una visión del ser humano que se quiere formar y en qué tipo de sociedad este ser humano se va a desenvolver. Por eso es inclusive el ser humano, el concepto de educación está adecuado a una determinada coyuntura. Luego también tenemos cuál es el objeto de estudio. Según Gastón Mialaret, que es un especialista, inclusive los invito y está consignada en las fuentes de información, especialista en la materia, es uno de los clásicos que podríamos decir. Miren la definición que da, ¿no? Es definir e identificar también este aspecto, los aspectos que son educativos, ¿no? Y que se va a poner con un análisis, con una rigurosidad científica, ¿no? Para poder estudiar el fenómeno educativo desde diferentes puntos de vista e inclusive con una visión de desarrollo, ¿no? Histórico. Y acá tenemos sus características. Como dijimos anteriormente, las ciencias sociales en general, y en general todas las ciencias se han ido definiendo, especializándose en cuanto a sus objetos de estudio. Y desde ese punto de vista, todas estas ciencias tienen su propio objeto de estudio, que lo vamos a ver después de las principales ciencias de la educación. Pero acá hay algo que también es muy importante. Al tener un campo específico del saber humano, en este caso, ¿qué pretenden? En primer lugar, identificar, describir, analizar, y tienen que explicar los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos, pero y también teniendo como óptica acá su propio objeto de estudio, pero aquí viene un factor que es muy importante, la interdisciplinariedad. Todas las ciencias de la educación complementan, coadyuvan a mirar con una visión completa e integradora lo que debe ser la educabilidad del ser humano. Acá tenemos por qué es importante. Ya dijimos anteriormente que es un fenómeno muy complejo. Educar no es una tarea sencilla, pero evidentemente tremendamente retadora y de la cual nosotros no podemos inhibirnos. Es más, ustedes, siendo inclusive abogados de formación, la que habla
Todos nosotros hemos tenido y seguimos teniendo contacto con la educación, porque estamos inclusive en un paradigma que es la educación permanente. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, y eso es lo que hace la gran riqueza, ¿no?, del ser humano en relación a otras especies. Y luego, evidente también, como dije, el trabajo interdisciplinario. Es más, hoy por hoy, ustedes, al estar estudiando como abogados un aspecto de lo que es la educación, están siendo ejemplo evidente de este trabajo interdisciplinario. Es más, no se debe soslayar la importancia de un trabajo en equipo en las diferentes disciplinas. Cada quien aportará su punto de vista, la perspectiva, como dije anteriormente, de su objeto de estudio, pero va a ser un efecto de sinergia, los efectos para mejorar procesos educativos. Clasificación, acá tenemos, también estoy tomando una de las tantas clasificaciones. Recordemos que por ser una ciencia fáctica hay diferentes enfoques y perspectivas. Nadie puede dudar que 2 más 2 son 4, o que la raíz de 16 es 4. Eso son ideas, eso vuelve un mundo eidético, pero acá, al ser un fenómeno social, van a tener diferentes concepciones y puntos de vista. En primer lugar, tenemos los que estudian las condiciones generales y locales de la educación. Luego también tenemos las que estudian la situación educativa y específicamente los hechos educativos, y finalmente, como una tercera parte de la clasificación, aquellas que sirven de reflexión y que tienen también una prospección de futuro, de cómo se irá desenvolviendo el fenómeno, el fenómeno educativo. Vamos a ver en forma pormenorizada las primeras. Acá tenemos la historia de la educación y la pedagogía, la sociología de la educación, la demografía, la economía, y aquí nos encontramos en la pedagogía. Luego, para seguir este campo circular acerca de las ciencias de la educación, para que las podamos identificar de acuerdo a determinados marcos conceptuales, tenemos en el segundo rubro lo que es la psicología educativa, la didáctica, y en este caso diríamos las didácticas porque hay diferentes tipos de didáctica, y luego también tenemos lo que es la evaluación. Finalmente, como tercer clasificación, aquellas que se orientan acerca de lo que es la reflexión y el futuro, que es muy muy importante también, y que van a ver ustedes que se convierte como una cuestión cíclica para poder enrumbar y mejorar los procesos que también están ligados a la pedagogía. Está la filosofía de la educación y la planificación educativa, reflexión y prospección. Y entramos pues al tercer aspecto de la primera conferencia que nos reúne a hoy día, la pedagogía. Después de haber visto todo este marco introductorio, en primer lugar aspectos generales, estar hablando de las ciencias de la educación, vamos a ubicar, de hecho ya lo hemos hecho en forma parcial, a la pedagogía. ¿Qué podemos hablar de la pedagogía? Lo veremos a continuación. En primer lugar, partamos de la etimología. Suelo hacerlo, es más, con un carácter inquisitivo y de investigación, siempre deberíamos tratar de dónde provienen las palabras que estamos utilizando, y en este caso de esta ciencia. La etimología u origen de las palabras, vamos a ver que proviene del griego. Y acá vemos a un niño, paidos y again. En este caso, paidos, niños, cuidado del niño. Pero durante mucho tiempo ustedes podrán haber dicho, sí, pero ni ustedes ni yo somos niños. Pues evidentemente y en forma paralela se está utilizando lo que sabemos que es el tipo de relación didáctica que se tiene en una educación ya de adultos. Es andros, ser humano, el cuidado y la atención y el desarrollo del ser humano. En forma indistinta se utilizan, pero sería también como una conclusión de que deberíamos diferenciar educación de adultos es la andragogía. Y si nos referimos a edades menores, evidentemente sería pedagogía, aunque no les extrañe que en algunas fuentes de información también van a encontrar su uso indiscriminado. El origen. Y aquí nos vamos a perder un poco en la bruma del pasado. La educación se dice que ha surgido desde la época primitiva, e inclusive la finalidad educativa de las comunidades primitivas era la sobrevivencia, y se fue transmitiendo primero a nivel, se dice, de un lenguaje un poco arcaico,
y posteriormente ya con un lenguaje articulado, todos los logros que hizo el ser humano de generación a generación. Pues bien, se dice que educación, que implica una intencionalidad de una generación a otra, una direccionalidad de una persona a otra, tiene origen, se puede decir, desde el origen mismo de la humanidad, ¿no? Pero sin embargo, en la pedagogía, y aquí también hay puntos de discrepancia, que es más, esto es un punto de partida, estas conferencias, ustedes sería un buen alcance de que ustedes investiguen también más al respecto, se van a dar cuenta que en la pedagogía se indica la mayor cantidad de especialistas acuerdan de que más o menos es en el siglo, en este caso XIX, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Por qué? Algunos las ponen inclusive del siglo XVIII, siglo XVII, es que hay un esfuerzo más sistemático, más racional, más objetivo y un carácter mucho más riguroso que le podría dar un carácter de ciencia. Ese es el fundamento de por qué se lo ubica. E inclusive, si ustedes tienen la oportunidad de estar analizando esta circunstancia, van a ver que el propio avance del desarrollo de las diferentes ciencias van a permitir esa rigurosidad que la va a caracterizar. A otras hay intenciones e ideas educativas, pero evidentemente aquí es donde se va a notar el mayor carácter de ciencia, el siglo XIX y por supuesto, por qué no decirlo en la actualidad, ¿no? Concepto, y acá tenemos a otro clásico de la pedagogía, Ricardo Nassif, y acá también argentino. Miren el concepto que da, conjunto de doctrinas, de normas, capaces de explicar el fenómeno educativo. ¿Qué nos quiere decir Ricardo Nassif? Acá nos da a entender que hay un marco doctrinario, un marco teórico, ¿verdad? Que va a dar las pautas necesarias para poder describir, explicar y mejorar los fenómenos educativos. Si decimos que la educación es la intencionalidad, es el hecho en sí de un proceso de algún tipo de transmisión o interacción, la pedagogía va a querer mejorar, analizar, reflexionar ese acto educativo para mejorarlo. Y por eso es que se le da un viso de mayor rigurosidad. Es un mejorar el hacer, un reflexionar en el hacer. Y acá tenemos el objeto de estudio, nuevamente tenemos a Nassif, que dice, la pedagogía no es educación. Generalmente a veces se lo confunde, sino es la disciplina que la tiene por objeto de estudio. Entonces concordamos que si bien educación y pedagogía están relacionadas, no debemos confundirlas conceptualmente. Repito esta idea fuerza de esta conferencia. Intención y acto educativo relacionado con educación, pero la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Su teoría y su método, recuerden bien que decíamos que toda ciencia tiene epistemológicamente teoría, tiene objeto de estudio y también tiene los métodos, ¿no? Que le dan esa rigurosidad, esa sistematización de los enunciados que se vienen dando. En primer lugar, tiene un conjunto de principios, ¿no? Y tiene un sistema de fundamentos que inclusive ustedes los pueden analizar, por ejemplo, con la Escuela Nueva, y después veremos cuando nombre a los principales modelos pedagógicos que se han dado a través del tiempo. Luego también tenemos el método, se dice que la madre de la ciencia es la observación, pero la observación sistemática, la observación organizada. Y de ese punto también tenemos la experimentación, el análisis, la síntesis, e inclusive también la pedagogía hace uso de una serie de técnicas e instrumentos para poder levantar la información de tal manera que pueda mejorar el acto educativo a través de ese proceso de análisis y la interrelación que existe entre todos los elementos del fenómeno educativo. Acá tenemos por qué es importante, y acá tenemos porque evidentemente viene a cubrir una necesidad, y la necesidad de brindar soluciones reales, factibles, validadas. Luego también va a mejorar el proceso educativo. La razón de ser de la pedagogía no es solamente describirlo con un efecto solamente de conocimiento, sino que tiene
la ruta, la normatividad, la direccionalidad de mejorar ese acto educativo. Y evidentemente a la larga, tanto la educación como la pedagogía buscan el perfeccionamiento, el desarrollo de ese ser humano. Repitiendo siempre que es todo esto, los ideales educativos van a estar de acuerdo a los tipos de sociedades y a la coyuntura específica en que se vienen dando. Los campos, miren ustedes la inmensidad de campos que tiene la pedagogía. Por ejemplo, tenemos que la estructura, el diseño de sistemas educativos. También tenemos el diseño de planes y programas de estudios, la elaboración de sistemas de apoyo didáctico, la organización y la administración escolar, y en este caso podemos decir escolar, pero también sería universitaria, en este caso sería más exacto decir educativo. También tenemos lo que se refiere a la formación docente, a la capacitación docente, al diseño de sistemas de evaluación, en este caso también a la educación abierta y distancia, que es el medio que ahora también por el cual nos estamos entrelazando, interconectando, y evidentemente la educación multicultural, cuanto más en países como el nuestro, que tenemos una gran riqueza lingüística y pluricultural. Como conclusiones y a manera de síntesis, en primer lugar afirmamos que la pedagogía es una ciencia, por las razones que hemos venido esgrimiendo en esta primera conferencia. Tiene un objeto de estudio, tiene principios y fundamentos, y evidentemente también emplea métodos científicos. La segunda conclusión es que la pedagogía, sintetizando, es una actividad humana sistemática que orienta, conduce las acciones educativas, ¿no? Y va a plantear esos fundamentos, esos principios, métodos, inclusive las prácticas, y algo que viene muy importante, que va a ser materia de la segunda conferencia, también modelos. Las principales fuentes de formación se están indicando, y evidentemente se les agradece a ustedes su atención. Yo estoy tomando como marco también conceptual a Mario Bunge, ¿no? Este célebre epistemólogo argentino que sirve de marco de referencia para todo este tipo de aspectos que se refieren a ciencia. En primer lugar decimos que es un conocimiento racional, sistemático, ¿no? Exacto, verificable y, por supuesto, evidentemente también es falible. Y acá realmente podría haber una aparente contradicción. Pero vamos a destacar las principales palabras de lo que acabo de enunciar. En primer lugar, es racional. Esto nos da la imagen. Bienvenidos sean todos ustedes, estimados doctorandos, acá en el curso de Pedagogía Universitaria de este programa de la Universidad a las Peruanas. En primer lugar, para agradecer esta participación y poder dirigirme a ustedes en estas dos conferencias. En esta oportunidad daremos inicio a la primera de ellas, a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. La primera conferencia recibe el título de Ciencias de la Educación y Pedagogía. Porque es importante hacer la presentación para introducir los aspectos básicos de lo que vamos a desarrollar. Luego también vamos a ver aspectos preliminares, a desarrollar también lo que es ciencias de la educación y finalizando, por supuesto, diferentes tópicos relacionados a la pedagogía. Empezamos pues. El primer tópico, y después de haber hecho la presentación de la importancia de tener un marco de referencia común en esta materia que nos ocupa, vamos a ver los aspectos preliminares introductorios de tipo conceptual que nos van a guiar con un hilo mental para todos los contenidos y tópicos que vamos a ver. En primer lugar, cabe destacar lo siguiente: siendo ustedes abogados de formación profesional y llevando este curso como una manera de especialización, de profundización de su quehacer académico, es importante definir ciertos aspectos, tener cierto marco conceptual con la finalidad de que estemos todos imbuidos en esta materia que nos ocupa. En este caso, repito, ciencias de la educación y pedagogía.
cuáles son los contenidos temáticos que vamos a tener lugar, vamos a desarrollar en esta conferencia, la primera conferencia dirigida para todos ustedes. En primer lugar, la presentación, a continuación. En primer lugar, verán ustedes una persona preguntando, y es una actitud netamente científica. La ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son su clasificación? ¿Cuáles son sus tipos? Estos son tres de las principales preguntas que podrían aproximarnos, digamos, a esta conferencia. Vamos a intentar dar respuesta a estas tres preguntas, estos tres cuestionamientos que esperamos que en este momento compartamos para poder ver cuáles pueden ser las respuestas, ¿no? En primer lugar, entre el concepto y características, vamos a ver